Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Quiero recordar, ¿cuál es la serie en la que nosotros nos encontramos? I Love My Family. ¿Tú amas tu familia? ¿Sí? ¿Qué tanto amas tu familia? ¿Estás dispuesto a defenderla? Porque tú sabes que el diablo odia a tu familia y odia el concepto de familia. Pero la familia es una idea ¿de quién? De Dios. O sea, el primero que dijo, oiga, hagamos familia, ¿quién fue? Dios. O sea, tu familia es importante para Dios. Y quiero que vayamos a Marcos capítulo 10, versículo 46 y nos dice, después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara. Ahora, vayamos a esta historia. Este hombre era un hombre ciego, nos dice que era mendigo, y podemos deducir que era mendigo a causa de su ceguera. Porque su ceguera no le permitía el trabajar, no le permitía tener una vida que fuera de mejor en mejor. Pero él está en este lugar y de pronto él se entera que Jesús está pasando por ahí. Ahora, ¿por qué él había escuchado de Jesús? Él había escuchado de Jesús por el testimonio de otras personas que habían tenido un encuentro con Jesús. Él había escuchado a Jesús porque seguramente alguien que había sido ciego y que Jesús había sanado le había contado, yo era ciego como tú, pero tuve un encuentro con Jesús y pude volver a ver. De pronto había tenido un encuentro con alguien que había sido leproso y cuando rindió su vida a Jesús, Jesús le quitó la lepra. No sé cuál fue el testimonio que él escuchó, lo que sí sé es que él escuchó algún testimonio que lo motivó a buscar a Jesús cuando sabía que Jesús estaba cerca. Ahora, ¿qué tan importante es nuestro testimonio? Muy importante. Porque hay algunos que no predican la palabra porque dicen, no, es que yo no soy predicador. Pero es que Jesús no te llamó a ser predicador, Jesús te llamó a testificar de Él. Testificar de Él es contarle a otros lo que Jesús ha hecho en tu vida. Es contar que cuando tú le entregaste tu vida a Jesús, tu vida antes de eso no servía para nada, estaba hecho pedazos, tú te sentías un miserable, había un vacío en ti, pero desde que tú estás con Jesús tu vida cambió. Ahora te sientes lleno, ahora te sientes pleno. Es testificar de cómo tu matrimonio antes de Cristo estaba muriendo, pero desde que tú llegaste a Jesús todo ha cambiado. Ahora otra vez estás enamorado de tu esposa, enamorada de tu esposo y las cosas han estado cambiando en casa. Es contarle a otros, es testificar a otros lo que ha ocurrido en tu vida desde que tú has buscado a Jesús y has tenido un encuentro con Él. Ahora, ¿es importante un testimonio? Claro que sí. Porque cuando a ti alguien te cuenta, oiga, fui al cine y vi esta película y la película está tremenda, buenísima. A ti en ese momento, ¿de qué te empiezan a dar ganas? ¿De ver la película o no? De hecho, alguien te dice, mire, en Netflix vi esta película que acaba de salir, está increíble. Tú llegas a casa a hacer ¿qué? A ver esa película. ¿Por qué? Porque el testimonio de alguien que probó y salió satisfecho es importante. El testimonio de un consumidor satisfecho es supremamente importante, impactante en la vida de aquellos que todavía no lo han probado. Y cuando Jesús nos llama a nosotros a testificar, nos está llamando a que no nos quedemos con lo grande que recibimos de Él, sino lo dejemos saber a otros. Porque sus vidas están como estábamos nosotros. Y cuando nosotros les contemos el cambio que hemos vivido, ellos se van a motivar a buscar a Jesús para que Jesús también pueda cambiar sus vidas para bien. Entonces este testimonio, este ciego, había escuchado de Jesús. Y al ver que Jesús había pasado por ahí, lo que él dijo es, yo he escuchado de Jesús. Yo he escuchado lo que Él hace. Yo he escuchado de personas que eran ciegas y ahora ven. Y cuando Él vio que Jesús estaba pasando por él, como Él no podía ir a Jesús porque era ciego, Él usó lo que tenía, que era su voz, para tratar de llegar a Jesús. Y entonces empezó a decirle, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Está tratando de llegar a Jesús a través de su voz. Y las multitudes
están tratando de callar su voz. Están tratando de cortar lo que él tenía para llegar a Jesús. Están tratando de evitar que él llegue a Jesús. Las voces de las multitudes. Porque seamos sinceros, desde el momento en que nosotros nos dispusimos a buscar a Jesús, se levantó algo a tratar de impedir de que nosotros llegáramos a él. Personas que nos empezaron a criticar, que nos empezaron a decir que no nos volviéramos fanáticos porque conocían a alguien que había sido cristiano y se volvió fanático. Empezamos a escuchar 1000 historias que buscaron desanimarnos. Empezamos a escuchar que los pastores lo que quieren es robarte, engañarte y un montón de cosas que lo que buscaban era evitar que tú insistieras en conocer a Jesucristo. Todos los que nos hemos dispuesto a buscar a Jesús nos hemos enfrentado con algo que ha tratado de evitar que nosotros lleguemos a Jesús. ¿Estamos o no estamos? Pero ¿qué hubiera pasado si este ciego, cuando empieza a gritar para llegar a Jesús, las voces que tratan de interponerse logran callarlo? ¿Sabes qué hubiera pasado? Que nada hubiera cambiado. Que el que era ciego hubiera continuado siendo ciego. De hecho, hubiera muerto ciego. Nada hubiera cambiado. Si tú permites que las voces que quieren evitar que tú llegues a Jesús te frenen y te hagan desistir de tu fe en Jesús, nada va a cambiar. Tú vas a continuar ciego. Tu vida va a seguir siendo la misma, vacía y sin sentido. Pero si tú, a pesar de lo que se quiera oponer, insistes en Jesús, tendrás un encuentro con Jesús y tu vida nunca volverá a ser la misma. Digo esto porque todos sin Jesús estamos ciegos, perdidos, atrapados en una situación sin ver ninguna salida. Y puede ser cualquier cosa que no te permite ver, caminar en libertad hacia la vida abundante que Dios tiene para ti. Porque vuelvo y repito, lo que mantenía a este hombre mendigo no eran sus intenciones, era su incapacidad para ver. Pero cuando buscamos a Jesús, ignoramos esas voces, tenemos un encuentro con Jesús y somos cambiados. Pero las voces están. Y esas voces son usadas por el enemigo para tratar de evitar que nosotros conozcamos a nuestro Salvador. Y una de esas voces, y creo que es de las más influyentes que logramos ver, son las corrientes culturales. Ahora, ¿qué es una corriente cultural? Quiero leerte el significado. Es la tendencia o movimiento dentro de una sociedad que refleja ciertas ideas, valores, costumbres, prácticas, creencias y comportamientos que son promovidas por un grupo de personas en un periodo específico y surgen como una respuesta a un contexto histórico, social y político. O sea que es un grupo de personas promoviendo un movimiento para cambiar las ideas, valores, costumbres, prácticas y creencias y comportamientos de las personas, porque hay una agenda detrás de ello. O sea que una corriente cultural viene a redefinir nuestras ideas, nuestros valores, nuestras costumbres, nuestras prácticas, creencias y comportamientos. Vienen a redefinir en nosotros lo que creemos que es correcto, lo que debemos aceptar y cómo nos debemos comportar. Pero ¿quién es el que debería definir esto? ¿Quién debería definir lo que tú crees, lo que tú aceptas y cómo tú te comportas? ¿Dios o no? ¿Estamos o no estamos? O sea, quiero que vayas más allá. Quiero que realmente te respondas esta pregunta. ¿Quién debería definir lo que tú crees que es correcto? ¿Quién no debería definir lo que tú crees que es correcto? ¿Todo lo demás o no? ¿Quién debería definir lo que tú aceptas? ¿Dios o no? ¿Quién no debería definirlo? Nadie más. ¿Quién debería definir cómo tú te comportas? Dios. Estamos que debe ser Dios. O sea, si alguien va a definir lo que tú crees, lo que tú aceptas y cómo te comportas, es mejor que sea Dios o cualquier ser humano, ¿no?
Es Dios el que quería definirlo. Porque Dios es Dios. Porque Dios sabe lo que nos conviene. Porque Dios nos ama. Porque Dios es el único que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y de hecho Dios lo define. Y lo define a través de la Biblia. En la Biblia es donde nosotros debemos encontrar lo que es correcto, lo que debemos aceptar y cómo nos debemos comportar. Pero el problema es que las corrientes culturales vienen a reemplazar la Biblia para que de esa manera logren un grupo de personas redefinir eso en las vidas de las demás personas. Las corrientes culturales son usadas por el enemigo para mantenernos a nosotros ciegos, para alejarnos de Jesús, para que no podamos obtener la vida en abundancia que Jesús quiere para nosotros. Y cuando buscaba un ejemplo bíblico de una corriente cultural, algo que haya logrado cambiar lo que la multitud creía, lo que la multitud aceptaba y cómo la multitud se comportaba, alterando lo que Dios había definido, encontré un suceso bastante importante: la crucifixión. Porque en la crucifixión vemos a un grupo que es la clase religiosa judía, que por envidia a Jesús, porque eso fue lo que les motivó, a la envidia a Jesús, empezó a lograr que las ideas, las creencias y los valores morales de una multitud cambiaran. Y entonces estos creyeran que Jesús debía morir a pesar de ser el Hijo de Dios y a pesar de ser inocente. Porque Jesús fue juzgado tanto por Pilatos como por Herodes, y ambos dijeron: este es inocente. Y en Marcos 15:6 se nos narra este suceso y dice: ahora bien, durante la fiesta él acostumbraba a soltar un preso, el que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes, condenados por haber cometido homicidio en una rebelión. Subió la multitud y pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. ¿Quieren que les suelte el rey de los judíos?, respondió Pilato, porque se ha dado cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos?, preguntó Pilato. Crucifícalo, gritaron. Pilato les preguntó: ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo. Entonces nos estamos dando cuenta que traen a Jesús a Pilato para que lo condene a muerte. Pero cuando Pilato mira todas las pruebas, todo lo que traían en contra de Jesús, dice: este es un inocente. Y logro ver que la razón por la cual quieren que lo matemos es porque este grupo de personas, o sea, una clase política, quiere asesinarlo por envidia, porque hay celos contra ellos. Entonces Pilato llega y piensa en cómo puede librarse de esto y les dice: pues ya que quieren condenar a este inocente, les voy a mostrar un culpable. Porque en el momento que yo les ponga un culpable al frente, ellos podrán decir: bueno, no, sí, Jesús es inocente. Entonces manda a traer a Barrabás. Barrabás era un asesino. Barrabás era una persona que el saber que estaba en la cárcel permitía que las personas durmieran tranquilas. Barrabás era una persona que cuando arrestaron, todos los judíos dijeron: ya sabemos que estamos seguros, o por lo menos más seguros, porque Barrabás está en la cárcel. Barrabás era un asesino, alguien que claramente merecía la condena. Y entonces, en ese momento, Pilato pone a Barrabás, pone a Jesús y dice: voy a soltar a uno de estos dos. Él pensaba que cualquier persona que estuviera en su sano juicio diría, lógicamente, suelta a Jesús y condena a Barrabás. Pero un grupo de personas logró influenciar a la multitud para que ellos creyeran que era mejor que muriera Jesús a Barrabás. Para que ellos aceptaran a Barrabás para que quedara en libertad y que Jesús fuera a la cruz. Para que ellos se comportaran en condenar a Jesús y llamar inocente
a Barrabás. Ahora, cuando uno escucha esto, uno dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ocurrir esto? Y ese es el poder de las corrientes culturales. Las corrientes culturales logran lavar nuestra mente, nuestra cabeza, para alterar nuestras creencias, para alterar la moral bíblica, lo que Dios establece, para que nosotros llamemos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y son promovidos por un grupo de personas, pero son defendidas por una gran multitud que cayeron en esa corriente cultural. De hecho, el problema de las corrientes culturales es que predisponen a las personas a reaccionar mal cuando se les predica la verdad. Predicar en contra de una corriente cultural levanta ataques, levanta que las personas se indispongan. Eso quiere decir que hoy que voy a predicar una verdad que desenmascara una corriente cultural, tú te puedes sentir tentado a indisponerte, a un ofenderte. De hecho, en el primer servicio, cuando me puse a predicar, 5 familias se levantaron, salieron, pidieron que les entregaran a sus hijos y se fueron de la iglesia. En el primer servicio. Vamos a ver si en este te vas a levantar tú. Lo que sí te puedo decir es que hoy solamente, bueno, como siempre, voy a predicar lo que dice la Biblia. Lo menos importante acá es mi opinión. ¿Ok? Me aseguro de antes de montarme acá, dejar de un lado mi opinión y predicar la verdad. Lo otro que te quiero decir es que Dios te ama y que la verdad de la palabra no es verdad para ofenderte, es verdad para liberarte. Porque cuando tú vives tu vida de acuerdo a lo que dice la Biblia, tú alcanzas una vida en abundancia. Pero cuando tú vives tu vida contrario a lo que dice la palabra, lastimosamente tu vida va a ser miserable. El hombre puede llamar lo malo bueno, pero nunca va a lograr que lo malo produzca lo bueno. Eso es algo que solamente Dios lo establece. Dios establece el orden en el cual nosotros debemos vivir para poder vivir abundancia, bendición. Y cuando lastimosamente en lugar de tú creerle a Dios, le crees a las corrientes culturales, tú estás renunciando a vivir una abundancia y estás decidiendo vivir una miseria. Tú puedes insistir en Jesús para que te sane y te abra los ojos, o tú puedes obedecer las multitudes y perderte de lo que Jesús quería hacer en tu vida. Ahora le preguntaba a la inteligencia artificial, más conocida por nosotros los bilingües, AI. Wow. Y por ustedes los criollos, ahí. Ahí usted decide si es criollo, ya está americanizado, ¿no? AI o ahí. Bueno, entonces le preguntaba a AI, ¿cuál es la corriente cultural actual más fuerte? Ahora, cuando yo le pregunto a la inteligencia artificial, no le estoy preguntando una fuente cristiana. La inteligencia artificial lo que hace es buscar todos los datos que hay en el internet y de todo eso sacar una conclusión. Y entonces le preguntaba, ¿cuál es la corriente cultural más fuerte que tenemos en este momento? Y la respuesta que me dio fue inclusión y diversidad. Inclusión y diversidad. Ahora, voy a explicar qué es inclusión y diversidad porque hay varios diciendo, sí, claro, y no tienen ni idea de qué es la inclusión y la diversidad, pero no quieren mostrar la ignorancia. De hecho, le dijeron al de lado, yo sabía que es la inclusión y la diversidad. Y te voy a decir qué es la inclusión y qué es la diversidad. ¿Ok? La inclusión y la diversidad es promover y normalizar las diferentes identidades de género, las diferentes orientaciones sexuales y el matrimonio homosexual. Eso es la inclusión y la diversidad. Promover y normalizar las diferentes identidades de género, las diferentes orientaciones sexuales y el matrimonio homosexual. Por medio
o sea, todo esto me lo respondió la inteligencia artificial, por medio de una representación de ellos en los medios, en películas, en series, en redes sociales y etcétera, y hacer visible esto en los lugares públicos. ¿Por qué? Porque si tú quieres hacer algo normal, hazlo común. Si tú quieres normalizar algo, simplemente hazlo común. Entonces, acá nos está diciendo cómo funciona esta corriente cultural. Está tomando las diferentes identidades de género que en este momento van en 112. Sí, yo sé, complicadísimo, ¿no? Toca uno llevar un libro para identificarlas a todas, ¿no? Las diferentes orientaciones sexuales en el matrimonio LGTBI. Entonces, por medio, lo tratan de normalizar. Yo lo que te estoy diciendo es algo que ni siquiera te lo digo como cristiano. Una persona atea no podría decir no es así. Se busca normalizar por medio de hacer común. Y se busca hacer común por medio de que salga en todos los medios. Pregunta: ¿es fácil encontrar actualmente una película donde no aparezca una pareja homosexual? No es fácil, ¿no es cierto? De hecho, los grupos LGTBI, cuando sale una película, reclaman y dicen, metieron algún personaje que nos representa a nosotros. Lo exigen. Pregunta: ¿las series actualmente tienen personajes homosexuales? Ok. ¿Es fácil encontrar un desnudo en la televisión hoy en día? Sí, ¿no es cierto que sí? Porque cuando tú haces algo común, lo empiezas a ver como normal. Entonces es algo que ya se ve en todo el lugar. Ahora, pensemos en algo. Los que son de 1979 más o menos, así que son como de mi generación, ya les dije cuántos años tengo, ¿sí? Yo sé, no los aparento, yo sé. ¿Ah? ¿Usted recuerda lo difícil que era ver un desnudo? ¿Quién dijo verdad? O sea, Hans, tampoco se trata pues de... Voy a predicar mejor para este lado porque eso... Hans, predique usted allá. Mire, yo recuerdo, yo crecí en Colombia. En la televisión nacional uno no encontraba un desnudo ni por accidente. O sea, los comerciales de ropa interior mostraban mujeres vestidas. Entonces, para uno ver un desnudo, yo recuerdo de pronto a los 13, 14 años, nos quedábamos todos a dormir en la casa de algún amigo que tuviera parabólica, televisión por cable, que tuviera canales extranjeros. Porque había un canal, Cinemax. Hanses, sí. ¿Ah? Y había un programa, Friday After Night, donde uno lo veía. Eso sí, a usted le tocaba verse todo Friday After Night, cuando de pronto en algún momento salía un seno. 3 segundos y se iba al seno. Y todos los amigos, lo vio el seno. En ese momento el amigo que se había aburrido y iba al baño, no, le tocaba esperarse 8 días. Una semana a que volviera a ocurrir Friday After Night para ver un seno. Pregunta: ¿qué tiene que hacer la generación de hoy en día para ver un seno? Nada, despertarse, abrir los ojos, ahí está el seno. Ya ni siquiera impresiona un seno. Ya de hecho dice, ¿qué? ¿Contiene desnudos? No, nada más un seno. Ah, no. Porque ya se ha sobresexualizado tanto todo de tal manera que ya se convirtió en algo común, se convirtió en algo normal, que es justamente lo que busca la corriente cultural. Tener una exposición o exponernos tanto a ello que ya lo empezamos a ver nosotros como normal. ¿Por qué crees tú que hay tanto sexo en todas las redes, en todas las series, en todas las películas? Para que de esa manera cambie el valor que nosotros le damos a la sexualidad.
Hace 30 años atrás, tú no tenías que ser cristiano para tú creer que el sexo se debía vivir solamente dentro del matrimonio. ¿Estamos o no estamos? Un ateo estaba de acuerdo porque era la moral de la época. Pero después de ver tantas series donde hay promiscuidad, se acuestan todos con todas, se ha llevado a un punto donde el sexo ya perdió importancia y ya se vive con cualquier persona. Bueno, la verdad es que el sexo es tan valioso, que solamente se debe vivir dentro del matrimonio. No es como que acá que están los jóvenes, no es como que el sexo es tan feo, tan asqueroso que tienes que guardarlo para el matrimonio. No, es tan hermoso y es tan valioso que no lo debes vivir con cualquier persona. ¿Sí o no? Porque si tú tienes algo de comida, digamos que tú tienes, no sé, algo bien valioso. Tú tienes un caviar ruso que te regalaron, eso finísimo, y tú lo tienes guardado. ¿Tú se lo entregarías a cualquier visita? No, no. Cualquier visita es mortadela o arepa venezolana, cualquiera de las dos. O sea que acá te lo dejo. Si en la semana pasada a ti te dieron mortadela o arepa venezolana, ya sabes. Así te dijeran, tú eres muy importante para nosotros, lo tumbaron. ¿Ok? Para si te dan arepa colombiana. No, mentira. Oiga, ya hay hartos venezolanos, ¿no? Cada vez se está haciendo más difícil, no importa, la corriente cultural los va. Bueno. Entre más valioso, más reservado. El sexo es tan valioso que se debe reservar para el matrimonio. Pero a nosotros lo que nos dicen los medios es, no le des tanto valor, ofrecérselo a todo el mundo. Y es una corriente que simplemente busca alterar los valores que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque el propósito de las corrientes es promover hasta normalizar, para de esa manera redefinir valores, creencias, comportamientos y prácticas. Ahora, han sido efectivos según los datos que nos entrega a nosotros el Public Religion Search Institute. Nos habla a nosotros que en los baby boomers un 4% se consideraba o se considera homosexual. De un 100%, un 4% se considera homosexual de los baby boomers. De la generación Z, que son las personas entre 18 y 25 años actualmente, un 28%. Mira lo que ha pasado en generaciones que actualmente vivan. De 4 a una tercera parte. Eso quiere decir que la corriente cultural ya logró destruir con una tercera parte de la familia de esta generación. Una tercera parte de esta generación no va a tener hijos y no va a tener una familia y no va a vivir las bendiciones que Dios tenía para ellos. ¿Ha sido efectiva la corriente cultural? Sí, pero bueno, ahora hablamos del 30%. Pero tú sabes que el 90% de ellos estaría dispuesto a tener una práctica homosexual solo por curiosidad. Pero vayamos a los baby boomers. Vayamos a las anteriores generaciones. ¿Se nos pasaba eso por la cabeza? No. Pero ya la corriente cultural ha logrado normalizar lo que antes no considerábamos normal. Ahora, ¿qué dice Jesús acerca del orden de la familia, acerca de géneros, acerca del matrimonio? Marcos 10, versículo 6, dice,
Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. ¿Cuántos géneros? No sé si sepas, pero son 110 menos de los que hoy en día dice la corriente cultural. Y dice, en el principio Dios los creó. O sea, ¿quién definió los géneros? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. ¿Cómo es el matrimonio? Un hombre y una mujer. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces volvamos a preguntar, de acuerdo a Dios, ¿cuántos géneros existen? ¿Cuáles son? Ok. Cualquier otro género es una invención del hombre, que es rebeldía contra lo que Dios ha establecido. ¿Quién define los géneros? Porque Dios los creó. No dice el hombre decidió, Dios creó. ¿Cómo es el matrimonio de acuerdo a lo que Jesús establece? Entre un hombre y una mujer. Aquellos que defienden el homosexualismo dentro del cristianismo parece que no han leído estos versículos. Porque Jesús dice, desde un principio fue así, sigue siendo así. Esto quiere decir que el diablo ya consiguió exterminar la tercera parte de la familia en la generación Z. Porque ya logró alterar la creencia de ellos con respecto a la verdad de que Dios fue el que estableció los géneros y Dios es el que establece el orden del matrimonio. Para la generación Z y para muchos, la verdad, hoy en día esa creencia ya cambió. Y voy a responder unas preguntas al respecto. La primera de ellas es, ¿cuál es el orden de Dios para la familia? Quiero volverlo a repetir. Un matrimonio conformado entre un hombre y una mujer. Yo acá te quiero dejar entender algo. Dios ama los homosexuales. Los ama. Por lo tanto, quiere lo mejor para ellos. Y lastimosamente vivir el matrimonio por fuera del orden que Dios ha establecido destruye la vida de una persona. Nunca vas a ser feliz. Dios quiere lo mejor para ti. A lo que me refiero es que si tú ves a una persona que va camino a un precipicio y tú le amas, tú le vas a decir, no, porque te vas a matar, y la persona, pero acéptame como yo soy. Te amo como eres, pero lo que estás por hacer te va a hacer daño. Y es lo que Dios piensa y siente con respecto a una persona que está en una práctica homosexual. Te ama tanto que quiere evitar que tú te destruyas. Dios tiene algo mejor para ti. Piensa en el ciego que era mendigo por su ceguera. La persona que está atada al homosexualismo va a estar en una condición que no es la que Dios desea a causa de su pecado. Y Dios quiere darte un futuro como se lo quería dar a este ciego. Pero para hacerlo tiene que abrirte los ojos. Tienes que aceptar la verdad. Pregunta número 2. De acuerdo a la Biblia, ¿cómo se debe vivir el sexo dentro del orden moral? Pues en el matrimonio monógamo y heterosexual. Todo sexo fuera del matrimonio es inmoralidad sexual. Quiere decir que todo sexo fuera del matrimonio no va a producir algo bueno, sino va a producir algo malo. Pero dentro del matrimonio va a ser de gran bendición. Ahora, si usted está casado, disfrute el sexo dentro del matrimonio. De hecho, yo le voy a decir a las mujeres, ¿sabe qué? No se le niega a su esposo, porque usted es la administradora del mayor placer corporal que ese hombre puede llegar a tener. Usted es la única fuente lícita dada por Dios para que él la goce. De hecho, hoy ninguna se me niega, todas.
Si soy su pastor, me llega, se me pone un baby doll en la casa y le sale a su esposo a decirle, mijito, hoy salto el tigre, hágale. Ahora, si usted es soltero, aguante. Eso sí, guarde esta prédica y se la pone a escuchar a su esposa cuando se case. Pregunta número 3. Los hombres de ahí sí están felices. Me gustó este pastor, sígame trayendo. Punto número 3. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir el sexo y el matrimonio por fuera de este orden, por fuera del orden de Dios? Mira, la Biblia nos dice que Jesús vino a darnos vida y una vida en abundancia. Eso quiere decir que Jesús vino para que todas las áreas de tu vida estén en bendición. De bendición quiere decir que cada vez estés mejor, que tú vayas de mejor en mejor en mejor. Eso es bendición. Bendición es que tú vas en multiplicación, que vas en avance. Y Él no dice que vino para que tú tengas un área de tu vida en bendición. No, Él vino para que tú tengas una vida abundante. Eso quiere decir que Jesús quiere que las 5 áreas de tu vida, que son espiritual, relacional, física, profesional y ministerial, estén en bendición. Estén de mejor en mejor. Pero al mismo tiempo también nos dice la Biblia que el diablo tiene otro propósito y otra agenda, que es robar, matar, destruir. El pecado es lo que permite que el diablo robe, mate y destruya la vida en abundancia que Jesús tiene para ti. Eso quiere decir que cada vez que tú estás en una práctica pecaminosa, Dios te quiere bendecir, pero el diablo tiene una autoridad legal y puede robar, matar y destruir las bendiciones que Dios te está mandando. Que de pronto tú dices, pero es que ¿por qué esta área mía no avanza? Muy sencillo, porque Satanás tiene una autoridad legal para devorarse todo fruto de bendición que Dios te envía. Por esa razón Satanás quiere que tú estés en pecado. Por esa razón Satanás usa las corrientes culturales para que tú no veas lo malo como malo, sino lo veas bueno y veas lo bueno como malo. Porque mientras que él logre mantenerte pecando, él puede destruirte. Cuando tú vives la sexualidad, el matrimonio por fuera del orden de Dios, el diablo puede destruirte. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Cuando tú satisfaces este cuerpo con sus malos deseos, tú vas a cosechar destrucción. Cuando tú decides agradar a Dios, a pesar de lo que tu carne quiera, tú vas a cosechar bendición. Cuarta pregunta. Si Dios estableció 2 géneros y que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿por qué una persona puede sentir atracción hacia alguien del mismo sexo? ¿Está buena la pregunta o no? Está buenísima o no. Si Dios estableció 2 géneros, hombre y mujer, y que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿por qué razón existen personas que tienen o sienten atracciones hacia una persona del mismo sexo? Mira, parte de las consecuencias de la caída del ser humano fue que el ser humano se independizó de Dios para establecer lo que era bueno y malo sin necesidad de Dios. Lo redefinió. O sea, volvamos a Génesis. El Señor dice, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero no puedes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Satanás le dice, si comes de este árbol, no vas a necesitar a Dios, porque ahora tú vas a definir lo que es bueno y lo que es malo. No necesitas de Dios. O sea, antes de la caída, ¿quién decía que era bueno y que era malo? Dios. Después de la caída, ¿quién lo define? El hombre. El problema es que el hombre puede llamar lo bueno malo y lo malo bueno, pero no puede hacer que lo malo produzca lo bueno. Dios es el que lo establece. ¿Entiendes? A lo que me refiero es que puede ser una ley que te diga a ti, está bien que abortes, pero esa ley no define
que tu corazón no se va a destruir cuando lo hagas. Puede salir una ley que diga que la droga es legal, pero esa ley no puede definir que la droga no destruya tu vida. ¿Entiendes cómo funciona? Sí, vivimos bajo la consecuencia en la cual el hombre decide lo que es bueno y lo que es malo, pero el hombre no puede lograr que lo malo produzca lo bueno. Y esa es la caída. Y esa rebeldía está en nuestra naturaleza caída. Está en nuestra carne, que ya no quiere lo que Dios quiere, sino que quiere lo contrario. Y que se manifiesta a través de la atracción y el deseo hacia lo que es ilícito. Mira cómo Pablo lo habla. Pablo lo explica en Romanos 7:19. Dice, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. El pecado está en tu carne. Y que es lo contrario de Dios. Dice, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Lo que nos está diciendo acá es que el pecado está en nuestra carne, está pegado en nosotros. Y que el pecado siempre quiere lo ilícito. Cuando Dios dice, no lo hagan, el pecado dice, hagámoslo. Mira, algo que a mí me dicen los solteros es, ay, tan chévere uno casarse porque entonces se deja uno de luchar contra la lujuria. Mire cómo reaccionan los casados. Vamos a ver si acaso son más sinceros que en otros servicios. ¿Se acaban las luchas? Díganlo. No le tenga miedo a su esposa. No se acaban. Porque siempre la carne quiere lo que es ilícito delante de Dios. O sea, que cuando ustedes están solteros y tienen una novia, la carne le dice, acuéstese con su novia. Pero en el momento que usted se casa y Dios dice, ya te puedes acostar con tu esposa, la carne dice, no, ya con ella no, más bien busquemos otra. ¿Es mentira o es verdad? Oiga, hay muy poca gente valiente en este lugar. Hay mucha esposa que lo mira en ese momento para ver qué responde, ¿no? Es importante que tú entiendas que ser atraído hacia una persona del mismo sexo no es pecado. Quiero volverlo a repetir. Es importante que tú entiendas que sentir atracción hacia una persona del mismo sexo no es pecado. Al igual que no es pecado el tener una atracción hacia una persona que no es tu esposa. No es pecado. ¿Cómo se llama eso? Tentación. Es tentación. El hecho de que tú seas tentado no quiere decir que tú has pecado, quiere decir que estás tentado. O de pronto cuando tú estás bien brava con tu esposo, que tú lo miras y dices, quiero apretar así el cuellito y... Usted lo puede sentir, ¿no? Uy, esas son... Oiga, los hombres no se atrevieron a gritar, pero las mujeres... De hecho, además ni siquiera fue sí, fue como, sí. No lo vayas a hacer, eso sería pecado. Pero tú lo miras así con esas caras de quién lo ahorcara. Es que donde lo ahorcaran yo sacaría maíz pira y lo disfrutaría verlo ahí ahogarse, ¿no? Pero si tú en lugar de ahorcarlo, tú lo miras, lo besas, lo amas, cumples con la tarea que el pastor te puso ahorita en la prédica. ¿Tú pecaste? No. Estuviste tentada, pero no pecaste. Lo mismo ocurre si tú estás tentado o eres atraído con una persona del mismo sexo. Es una atracción. Domínala, no dejes que te domine. Porque si dejas que te domine, ya se te convierte en una práctica. El tema es que una práctica pecaminosa, o sea, estar practicando el pecado, se convierte en una atadura, se convierte en una esclavitud que no te permite a ti dejarlo.
Y acá el tema con respecto a las ataduras sexuales. Mira lo que nos dice 1 Corintios 6:18. Dice, huyan de la inmoralidad sexual. ¿Tú sabes que es del único pecado que nos dice huya? Huya de la inmoralidad sexual. O sea que si usted está tentado sexualmente, usted no se debe poner a orar. Usted corra, en el camino si quiere ora. Sí, pero si usted está tentado y usted en el nombre del Padre, ay, mijito, ya cayó. Corra y después ora. Huya, le dice la palabra. ¿Qué le dice? Huya, a distancia. Huyan de la inmoralidad sexual. Dice, todos los demás pecados. Diga, todos los demás pecados. Mira que no dice algunos de los demás pecados. Dice, todos los demás pecados. O sea, hace una gran diferencia. Dice, muchos pecados, pero la inmoralidad sexual tiene una consecuencia que los demás no tienen. Dice, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. O sea, que el pecado ya se pega a su cuerpo. Ahora lo acompaña. Entonces, una persona que no ha visto pornografía puede estar adicto a la pornografía. No. Primero tiene que haber visto la pornografía para después estar adicto a la pornografía. Primero tiene que haber practicado el pecado para que ahora el pecado esté pegado a él y se le convierta en una adicción. Antes, simplemente puede haber una curiosidad, que es justamente lo que hacen las corrientes culturales. Desarrollan en ti una curiosidad, te hacen creer que no tiene nada malo, es completamente normal y que no habrá consecuencias, para que tú vayas de curiosidad a práctica. Porque una vez que practicas, se te pega. Entonces sí, la primera práctica que tiene una persona homosexual no es por esclavitud o dependencia, es por curiosidad o confusión. Pero una vez que se pasa de curiosidad y confusión a práctica, ya en este momento el pecado lo empieza a acompañar. La necesidad de volverlo a hacer. Una persona que nunca se ha masturbado, ¿necesita masturbarse? No, podrá tener curiosidad. Pero se convierte en una adicción después de practicarlo. Y lo mismo ocurre con toda práctica de moralidad sexual. Solamente se convierte en una esclavitud después de practicarlo. Y lo que buscan las corrientes culturales es lo mismo que buscó Satanás desde el principio en la caída. Poner en ti la duda para que tú muerdas. Porque sabe que una vez que tú muerdas, el pecado que estaba afuera, ahora se te pega a ti y te va a acompañar. ¿Lo entiendes? Pregunta número 5. ¿Cómo puedo ser libre del dominio del pecado? ¿Cómo puedo ser libre del dominio del pecado? Mira, lo primero que el diablo ataca siempre es nuestra identidad. Lo hizo con Jesús. Cuando aparece donde Jesús le dice, si eres el Hijo de Dios, como queriéndolo poner a dudar acerca de él quién era. Y lo hace también con nosotros. Porque si tú logras convencer a una persona de que no es lo que es, sino es otra cosa, vas a lograr que esa persona se comporte de acuerdo a lo que cree que es. O sea, si yo logro convencer a Edwin de que él no es un ser humano, sino él es una vaca, voy a lograr que él viva en 4 patas en un potrero comiendo pasto. Entonces, lo que busca Satanás alterar es tu identidad. Y por esa razón Satanás empieza a decirle a la persona, tú eres lo que sientes, tú eres tu pecado, tú eres tus atracciones, tú naciste así y siempre serás así. Al punto en que logra convencer a las personas de que están en el cuerpo equivocado. O sea, que lo malo no son tus deseos y tus atracciones, sino lo que Dios decidió, el cuerpo en el cual tú naciste. Y hoy vemos a hombres
mutilándose sus cuerpos, poniéndose senos para ser mujeres, y mujeres cambiando sus cuerpos para ser hombres. Pero si los deseos definieran lo que somos, todos estaríamos en el cuerpo equivocado, ¿no? Si nuestras atracciones, nuestros malos deseos, que todos acá los tenemos, no se las dé el santurrón. Si todos nosotros cediéramos a nuestros malos deseos, ¿cuántos pecados no habríamos cometido que todavía no hemos cometido? Si nosotros fuéramos nuestros malos deseos, todos tendríamos el cuerpo equivocado. Yo sería un polígamo atrapado en un cuerpo de un monógamo. ¿Hay más hombres que se sienten identificados conmigo o no? Sí, levante la mano si usted es lo suficientemente varón como para dormir hoy en la sala. Mi esposa sabe algo. Mi esposa sabe que yo a ella no le soy fiel porque no me atraiga otra mujer, sino porque yo estoy comprometido con nuestro matrimonio. Porque yo creo en el diseño de Dios para nuestro matrimonio, que es Él uniéndonos para ser uno solo y permaneciendo juntos hasta que la muerte nos separe o hasta que Jesús venga. Mi esposa lo sabe. Mi esposa sabe mis luchas y mis batallas y sabe que a mí me atraen mujeres atractivas, que me parezcan atractivas, y ¿sabes qué? Me ayuda a batallar contra eso. Porque yo he entendido que yo soy tan fuerte como sea transparente y soy tan débil como lo que esconda. Y yo te quiero motivar a ti, hombre, a que tú generes una cultura de transparencia en casa. Porque si estuviéramos en una reunión de solo hombres, todos reconoceríamos que tenemos las mismas batallas. Pero cuando está tu esposa y tus hijos acá, tú los miras diciendo, no, no, no. Yo solamente tengo ojos para tu mamá y jamás me ha traído otra mujer. De hecho, las mujeres otras no me interesan. Pero si somos reales, entendemos que entre nosotros habita el pecado y que tenemos que luchar para que no nos destruya. Debido a que yo reconozco mis batallas y mi esposa también reconoce las de ellas, porque vivimos transparencia, hemos podido establecer límites que protegen nuestro matrimonio. Una vez mi esposa me dijo, yo te prometo que siempre te vas a ser fiel. Y yo le dije, ¿sabes qué? Más bien prométeme que siempre vamos a respetar los límites que hemos puesto para que eso sea posible. Porque entiendo que es imposible acercarse al pecado y no quemarse. Que en unas oportunidades tienes que huir y salir corriendo para poder mantenerte libre de pecado. Y todo esto te lo estoy diciendo para que tú entiendas que no eres el único que luchas contra la tentación. Que sí, que hay malos deseos en nosotros. Y para algunos de pronto es una atracción homosexual, pero es una lucha igual que la lucha que puedo tener yo, ¿no? Pero tú todavía puedes agradar a Dios. Tú todavía puedes decir, no importa que yo tenga esta atracción, yo voy a ser fiel a Dios y a la mujer que Dios me dé como esposa. O mujer, tú puedes hacer exactamente lo mismo. Tú puedes no ser esclava de tus malos deseos, sino ser más bien quien domina y quien decide cómo tú vas a vivir y para quién vas a vivir. Tu identidad no está en lo que tú tienes o en lo que tú haces, en lo que tú sientes o en lo que tú deseas. Tu identidad está en Dios, quien te creó, quien envió a su Hijo Jesucristo para hacerte libre del pecado, para hacerte hijo. Y lo más claro que tú tienes tu identidad, lo más seguro que tú vas a estar para vivir, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y lo menos propenso que vas a estar a caer en los engaños de Satanás. Gálatas 4:6 nos dice
ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. ¿Cómo funciona? Cuando Satanás te dice, tú eres homosexual, tú dices, no, yo soy un hijo de Dios. Yo no soy un esclavo de mis deseos y yo fui libre para vivir la herencia de Jesús, para vivir el orden de la familia que Dios ha definido. Para que cuando el adulterio quiera dominarte, tú respondas diciendo, yo soy un hijo de Dios, no soy un esclavo del adulterio y voy a vivir mi matrimonio de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Para que cuando la inmoralidad sexual quiera dominarlos, la pornografía, la masturbación, ustedes se levanten con la autoridad de decir, yo no soy un esclavo de la inmoralidad sexual. No soy un esclavo de la pornografía y de la masturbación. Yo soy un hijo de Dios y Él me ha hecho libre para que yo decida el tipo de vida que voy a tener. Porque el diablo quiere ponerte a dudar de quién tú eres. Pero si tú te paras con autoridad, recordando lo que eres, sabrás lo que no eres. Tú eres un hijo de Dios, tú no eres un esclavo del pecado. Ahora volvamos a la historia del cieguito. Porque el cieguito soy yo, diga el cieguito soy yo. Marcos 10:48 dice, muchos lo reprendían para que se callara. Pero él se puso a gritar aún más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Ahora me inspira porque cuando este cieguito vio que querían callarlo, dijo, ok, el diablo quiere callarme, entonces voy a gritar. Si el diablo quiere tumbarme, me voy a levantar. Si el diablo quiere que yo haga algo, entonces haré lo contrario, porque yo no soy un esclavo de Satanás. Yo soy un hijo de Dios, heredero de todo lo de Dios. Me encanta ese ciego. Porque ese ciego dijo, si las corrientes culturales quieren decirme que el matrimonio es entre dos hombres o entre dos mujeres o con un camello, yo me levanto a gritar, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Solamente existen dos géneros, hombre y mujer, y el sexo fue creado para vivirse dentro del matrimonio monógamo y heterosexual. Y aparece el protagonista de la historia, Jesús. Y dice, Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Había una multitud de personas, habían muchos de ellos, pero Jesús se volteó y miró al que no se quedó callado, sino gritó. Al que no se dio a la corriente cultural, sino que decidió ser diferente. Al que no creyó a las mentiras del diablo, sino defendió su identidad. Al que no sacrificó la familia, sino la defendió. Y a ese dijo, llámenlo, llámenlo, porque estoy en búsqueda de personas que se levanten con valentía a defender lo que yo he establecido, a luchar, a proteger, a cuidar su familia, a cuidar su matrimonio, a defender a sus hijos. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús.
¿qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Raboni, quiero ver. Raboni, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Y mira lo que dice: al instante recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. Mira, Jesús le dijo: ya lo recibiste, puedes irte. Pero él decidió seguir a Jesús. Él no se fue. Él no se fue. Él dijo: ahora que puedo ver, te voy a seguir. Puedes contar conmigo. Ya que me has abierto los ojos, entonces me puedes usar para abrir los ojos de otras personas. Mira, me encanta que te hayas puesto de pie, porque hay momentos en que Dios llama a su ejército a luchar. Hay momentos en que nuestro rey se levanta y dice: estamos en guerra, están atacando nuestra familia, están atacando a nuestros hijos. El 30% de la generación Z ya ha sido afectada. La familia está en riesgo. Necesito que mi iglesia se levante, porque lo único que puede frenar el avance del reino de las tinieblas es la iglesia de Jesucristo, los portadores de la verdad. Somos los únicos que nos interponemos entre lo que Satanás quiere hacer y si lo puede lograr. Somos los únicos que nos podemos parar para decir: no, Señor, tenemos la autoridad, somos la luz, acá jamás reinarán las tinieblas. No sé si tú lo has entendido, porque tú no tienes que ser un teólogo para comprender que el Apocalipsis termina con la victoria de la iglesia de Jesucristo. Tú y yo no estamos en el equipo que fue vencido. Tú y yo estamos en el equipo que va a vencer. Leía una noticia que no tienes que buscarla mucho para encontrar que es verdad. Y es que en la convención demócrata, en que se anunció a Kamala Harris como candidata presidencial, afuera había un camión haciendo abortos gratis. O sea, ella se estaba postulando adentro y afuera estaban haciendo sacrificios humanos. Y cuando tú lees eso, tú dices: no, Señor, es que esto no son elecciones, es que esto ya se convirtió en que el diablo quiere apoderarse de todo. Está infiltrado en absolutamente todo. Cuando yo veo un partido político que promueve una agenda de llegar a las cárceles con nuestros taxes, nuestros impuestos, para que los presos se cambien de sexo, yo digo: detrás de eso está el diablo. Cuando yo veo un partido político que está promoviendo el que una niña de 12 años pueda hacerse un aborto sin que sus padres se enteren, yo digo: Satanás está detrás de eso. Cuando yo veo un partido político que está promoviendo que los niños puedan cambiarse de sexo sin que los padres podamos decir nada, yo digo: Satanás está detrás de eso. Pero al mismo tiempo digo: mi rey me necesita y acá estoy, Jesucristo. Yo me levanto a pelear y a defender la familia según el orden en que Dios lo ha establecido. Y le digo a Dios: heme aquí, cuenta conmigo. Amén. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.